Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Fíjate esta frase de Séneca, tiene casi 2000 años y sigue siendo increíblemente el diagnóstico perfecto para un problema que vamos a desglosar hoy. A ver, que quede claro desde el principio, hoy no vamos a hablar del miedo como tal, solo vamos a hablar de algo mucho más importante. ¿Cómo dejamos de obedecerlo? Porque el miedo no es solo una emoción, es una orden que muy a menudo seguimos sin siquiera cuestionar. Y la palabra clave es esa, obedecer. Así que te propongo un cambio total de perspectiva. ¿Y si el miedo no es un enemigo al que hay que vencer? Si en realidad es una señal, como una brújula, que apunta directamente a donde más necesitas crecer. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a leerlo. Y aquí es donde de verdad duele. El verdadero problema no es la sensación incómoda del miedo al fracaso. El verdadero problema es que ese miedo te está robando años de vida, oportunidades, experiencias. El costo real de obedecer al miedo es la inacción. Entonces, para dejar de obedecerlo, primero tenemos que conocer a este monstruo por dentro. Vamos a meternos en la mente y ver de qué está hecho realmente. Ahora, ¿cómo opera el miedo? Empecemos por lo más básico. El miedo, en el fondo, es un mecanismo de supervivencia. Piensa en él como la alarma de incendios de nuestra mente. Es una emoción súper antigua, diseñada para una sola cosa: mantenernos con vida. Y es una alarma muy física. Desencadena una cascada de reacciones en el cuerpo, el famoso sistema de lucha o huida, que nos pone a punto para pelear o salir corriendo de un peligro físico real. El gran problema es que hoy esa alarma se dispara por un email del jefe o por tener que hablar en público. Ahora sí, vamos a la sala de máquinas. ¿Cómo se fabrica el miedo en el cerebro? Porque si entendemos la maquinaria, si vemos los engranajes, es ahí donde podemos empezar a tomar el control. Resulta que el cerebro tiene dos rutas para el miedo. La vía rápida es un atajo. Imagina que ves una sombra por el rabillo del ojo y ¡pum! La amígdala, que es como el detector del humo del cerebro, reacciona antes de que sepas qué está pasando. La vía lenta es más reflexiva. Pasa primero por la corteza, la parte que piensa y analiza si esa sombra es un peligro real o solo el gato. El detalle es que muchas veces reaccionamos con la vía rápida y nos quedamos atrapados en esa primera impresión. Y aquí viene algo fascinante. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las serpientes o a las alturas, pero no tanto a los enchufes o a los autos, que estadísticamente son más peligrosos el día de hoy? La teoría de la preparación biológica nos dice que estamos, por así decirlo, precableados para temer a las amenazas de nuestros ancestros. Nuestro software de miedo es antiguo, no se ha actualizado. Y ojo, que esta alarma, que nunca se apaga, no es un problema de unos pocos. Para un ejemplo, 40 millones es el número de adultos solo en Estados Unidos que viven con un trastorno de ansiedad. El miedo crónico es una de las experiencias más compartidas del mundo moderno, una pandemia silenciosa. Muy bien, ahora dejemos la biología por un momento y entremos al verdadero campo de batalla, los pensamientos. Porque el miedo no es una niebla abstracta, es una voz que repite frases muy específicas y son mentiras. La primera mentira, y una de las más populares, es cuando esté listo. ¿Te suena? Es esa fantasía de la preparación perfecta. La idea de que llegará un día mágico en el que todo el miedo y toda la duda se irán, y entonces sí será el momento de actuar. Es la trampa perfecta para no hacer nada nunca. Luego viene esta otra: no soy como ellos. La mentira de la comparación. Miramos a otros que han logrado lo que queremos y el miedo nos susurra que ellos tienen algo especial, que nosotros no. Un talento, una confianza, qué sé yo. Su único objetivo es aislarnos y convencernos de que somos de alguna forma defectuosos.
y esta es prima hermana de la primera. Ahora no es el momento. Siempre hay una razón perfecta, ¿verdad? La economía, la familia, el cansancio es una excusa brillante para justificar el no hacer nada y mantenernos a salvo, bien cómodos donde estamos. Y aquí está la verdad sin anestesia. Estas creencias no son razones válidas, son excusas muy bien disfrazadas de lógica para justificar la inacción. Y es hora de exponerlas por lo que realmente son. La buena noticia es que estas mentiras no son nada originales, son patrones predecibles. Los psicólogos los llaman distorsiones cognitivas. Aquí vemos algunas de las más comunes. El catastrofismo, esperar siempre el desastre, la lectura de mente, asumir que sabemos lo que otros piensan. Conocer sus nombres es como encender la luz en el cuarto. Les quita muchísimo poder. Ya expusimos al monstruo y sus mentiras. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo reescribimos el guión? Pasemos a la acción. Existen dos enfoques terapéuticos principales y muy efectivos. La TCC, terapia cognitivo-conductual, se enfoca en cambiar los pensamientos, en desafiar esas mentiras de frente. La ACT, terapia de aceptación y compromiso, por otro lado, propone algo distinto. No luches contra los pensamientos, acéptalos como lo que son y actúa de todos modos, moviéndote hacia lo que te importa. El proceso de la TCC es súper práctico. Primero te conviertes en un detective de tus propios pensamientos. Después los pones en el banquillo y te preguntas, ¿qué pruebas hay de que esto es cierto? Y finalmente los reemplazas por pensamientos más útiles, más basados en la realidad. La ACT nos da un juego de herramientas diferente. Se trata de desfusionar los pensamientos, o sea, verlos pasar como nubes en el cielo sin engancharse. Se trata de aclarar qué es lo más importante en la vida y luego dar pasos en esa dirección, llevando el miedo como acompañante sin hacer falta de que se tome el volante directamente. Para terminar, vamos a recurrir a una sabiduría mucho más antigua, una que nos ofrece un cambio de perspectiva profundo y sobre todo duradero. Esto puede sonar contradictorio, pero escucha, los estoicos practicaban la visualización negativa. Ojo, no para ahogarse en ansiedad, sino para todo lo contrario. Al imaginar el peor escenario posible, se daban cuenta de que en realidad podían manejarlo. Le quitaban poder a lo desconocido y se vacunaban contra el miedo. Y esta es la esencia del enfoque estoico, brillantemente simple y directa. La preocupación es un ciclo pasivo que solo consume energía. La acción, por más pequeña que sea, rompe ese ciclo y crea un nuevo impulso. El antídoto para el miedo no es el coraje, es la acción. Y terminamos con la pregunta más incómoda de todas, la que realmente define todo. Nos gusta pensar que el miedo es nuestro guardaespaldas, que nos mantiene a salvo. Pero, ¿y si esa seguridad es una jaula? ¿Y si su verdadera función, la que le hemos permitido tener, no es protegernos, sino mantenernos exactamente donde estamos, pequeños y sin crecer? La respuesta define el resto de la vida. Si te gusta este contenido, suscríbete y si consideras que le sirve a más personas, comparte este video, dale like y comenta porque me ayudaría mucho. Y recuerda, no tengas un buen día, ten un extraordinario día. Chao, chao. Go, go, go.